el Estado y la guerra, en realidad siempre se los muestra como algo separado, ¿sí? Pareciera que son dos cosas que están y que inclusive a veces no somos conscientes de que existen. El Estado en todo caso más. Nosotros sabemos que existen porque bueno, salimos a la calle y vemos, nos quejamos de que hay un bache, pero bueno, sabemos que el Estado está. Sabemos que el Estado pone reglas, que pone leyes, sabemos que el domingo tenemos elecciones, por lo tanto hay esa necesaria lucha por dentro del poder, ¿no? Esto tan de Foucault de acceder al poder, y es parte de la lucha del Estado. El Estado nosotros lo tenemos. La guerra nos pasa un poco medio por el costado. Nosotros no somos muy conscientes de qué es la guerra en realidad, porque solemos verlo en televisión como algo lejano. De vez en cuando tenemos alguna noticia, inclusive los que somos más grandes y viejitos, tenemos el recuerdo de Malvinas, pero por ejemplo yo, que era más bien un niño, lo miraba por televisión. Ni siquiera nuestras guerras, a veces la población en general las vive, a menos que esté dentro de lo que sería el teatro de guerra, que esté la guerra presente acá, ¿no? Ojalá que no, en algún momento lo hubo también. Pero bueno, estas dos instituciones, Estado y guerra, que son productos de la sociedad, que son productos de la cultura humana, aunque suene contradictorio. Cuando digo cultura lo hablo desde el plano antropológico, no lo hablo desde el plano estético, ¿no? No es que es algún hecho cultural de lindo, ¿sí? La guerra es probablemente dentro de los inventos del ser humano el peor de todos, ¿sí? El más terrible, pero lo cierto es que es una continuidad absoluta dentro de la historia del ser humano. Cuando uno piensa en la historia escrita, piensa a 5.000 años, 5.500 años atrás, antes del presente, cuando aparece la escritura, y empieza a pensar que bueno, ahí se escribe y se relata lo que ha sucedido y se da testimonio. Bueno, desde entonces para acá, de 5.500 años para esta época, y tenemos que pensar que habremos tenido de paz no más de 300 años, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de que 5.200 años fueron de guerras. Sí, hay una permanencia de la guerra y no existe casi la paz. Digo, yo sumo todos los momentos pequeños que hubo de paz y sumo 300 con toda la furia. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la guerra es un hecho del ser humano permanente, lo cual nos puede llevar a la reflexión de por qué. Bueno, o sea, es algo que excede al libro, pero en todo caso no podemos negar que está en nuestra cultura. Y por lo tanto estudiarla es importante. Ahora, ¿cuál sería la relación entre el Estado y la guerra? Bueno, lo que dice la historia, no lo digo yo, lo dicen otros historiadores, que cuando aparece el Estado, la guerra se incrementa. Y en la medida que nosotros vamos supuestamente avanzando en los hechos culturales y somos, se supone, una civilización más avanzada, la guerra no disminuye, aumenta en su violencia y aumenta en sus procedimientos y se vuelve masiva, ¿sí? No hace falta ni recordar a la Segunda Guerra Mundial como el hecho más terrible y gigantesco y la inmolación de millones de personas. Uno dice, wow. Bueno, a mí todo esto, esta reflexión que uno dice, bueno, qué lindo, qué interesante, pero hoy no lo estamos viendo. Bueno, hoy si uno ve el presupuesto de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, en su industria militar, bueno, con ese presupuesto tranquilamente podríamos terminar con el hambre, con el problema de vivienda, con todos los problemas de todo el mundo, solamente con el presupuesto norteamericano, y no por echarle la culpa a los norteamericanos, si contamos los presupuestos de los demás países, incluyendo el nuestro, olvidémonos. La realidad es que la guerra es un negocio, la realidad es que la guerra está presente, la realidad es que la guerra es el gran negocio, más que el narcotráfico. Y dice, ¿pero cómo? Sí. Y es un negocio legal. Bueno, ¿de dónde viene? Yo me empiezo a preguntar, ¿no? Esta guerra moderna, que es más terrible, que es más industrial, que es cada vez más tecnológica, ya cada vez ni siquiera se necesita del ser humano, ¿no? Estamos hablando de guerras de drones de quinta generación, lo que sería un estadio superior más de la guerra. Estamos hablando de un mundo nuevo en donde un botón decide el futuro de todos nosotros. ¿De dónde surge? Bueno, esta guerra moderna, según los historiadores especialistas,
nace en la llamada Revolución Militar. Esta revolución militar, que nace con la utilización de la pólvora, para ponerlo así muy rápido, muy llano, sin querer sonar académico, tiene al menos 500 años. Y justo, casualidad, el Estado moderno surge en el mismo momento. Claro, nosotros sabemos que el Estado tiene más antigüedad, ¿no? Cuando hablamos de los egipcios, 5.500 años, la escritura, ¿sí?, que decía hoy, ya estaba el Estado, pero el Estado moderno, el que nosotros conocemos, el que nosotros disfrutamos de muchos de sus aspectos, los positivos y también, ¿por qué no?, de los negativos, ¿sí? Ahora está muy en boga la lucha de que no al Estado por los libertarios, sí al Estado de los defensores del Estado, no importa quién tiene la razón, pero digamos, está bien, pero el Estado moderno, ¿cuándo surge? 500 años atrás. La guerra moderna, ¿cuándo surge? 500 años atrás. Paradójicamente, cuando uno ve los estudios de cómo surge el Estado moderno, la guerra no aparece. Digo, los estudios de los especialistas. La guerra aparece como una consecuencia, ¿sí? El Estado se hace cargo del monopolio de la violencia, ¿sí? Obviamente. Alguien tiene que tener la violencia legal en este sentido. No podemos dejar que toda la población esté armada. Bien, perfecto. Sabemos que el uniformado, sea policía, militar, está legítimamente preparado para eso. Entonces nosotros lo aceptamos, ¿no? Estamos en la calle y vemos un policía, sabemos que hay algún problema, recurrimos a él, sabemos que tiene esa potestad legítima. Pero ¿esto dónde surge? La guerra supuestamente está subordinada al Estado. Bueno, si uno ve los estudios de los principales especialistas, yo ahora pienso en uno de los más grandes, que es Immanuel Wallerstein, ¿sí? Sostiene que en gran medida el Estado surge después de la crisis del siglo XIV, después del Estado moderno, siempre digo, ¿no? Surge con el fin de estas monarquías absolutas, el fin del feudalismo, empieza a cambiar el mundo. Surge con el descubrimiento de América, surge con la aparición de la burguesía, es decir, una clase social que rompe con el periodo anterior. O sea, hay una multiplicidad de motivos que tienen que ver con lo económico, lo social, lo cultural, ¿sí?, hasta con hechos fundamentales como el descubrimiento de América, pero la guerra pasa por el costado. A mí me llamaba la atención, entonces la intención fue empezar a investigar sobre cómo la guerra empieza a tener algún impacto. Primero verificarlo, ¿tuvo en algún momento, había influencia? Obviamente que estoy hablando de historia europea, no puedo hablarlo de la historia argentina, me encantaría, y uno de los futuros trabajos tiene que ver con la guerra del Paraguay, algo más cercano a nosotros, ¿no? ¿Qué influencia tuvo en ese sentido en la construcción de los estados nacionales, en este caso el nacional argentino? Pero yendo a la génesis, empecé a ver que la guerra, en realidad, estaba presente en la Italia del Renacimiento. Inclusive tuvimos un viaje con mi pareja, en donde fuimos, tuve acceso a algún que otro documento como para poder leer en el idioma original, y empecé a encontrar que sí, que realmente, sobre todo en uno de los casos, ¿sí?, Italia tiene varios tipos de estilos de gobiernos, desde repúblicas en el medioevo, una cosa rarísima, desde principados en manos de familias que son comerciantes y no nobles, como por ejemplo Florencia, monarquías selectivas, es decir, que se elegían a quien iban a gobernar, como en el caso de Venecia, o en el caso del Vaticano, que también todavía es una monarquía electiva, ¿sí? Tenemos un papa argentino que fue elegido, ¿sí?, en la actualidad. Bien, empezando a ver eso, me encuentro con que los principales reinos, Italia estaba toda dividida, entre ellos, uno de los más importantes, pero uno de los más débiles, es el Estado pontificio, el Estado de los papas, ¿sí? Hoy nos parece raro pensar que el papa sea el gobernante de un Estado, pero en la Edad Media indudablemente tenía esa potestad, tenía tropas, tenía ejércitos, pero tenía un gran problema. Era un Estado feudal, medieval, dividido en partes con señores de la guerra, ¿sí?, señores feudales que se conocían como condotieris, ¿sí? Los condotieris eran especialistas de la guerra, que se llamaban así porque directamente hacían un contrato que se conoce en italiano como condota, de ahí viene el nombre condottieri. Bueno, esta dependencia militar hacia los condottieri hacía del Estado pontificio una cosa muy feudal. Sin embargo, hacia finales del siglo XV, principios del siglo XVI,
en 10 años esto se transforma. Uno cuando ve el final de un papa, el Papa Alejandro VI, si vieron alguna de las series que se están dando en algún momento en Netflix y demás, los Borgia, ¿sí? El papa es el famoso Papa Borgia, con César Borgia, Lucrecia, todas las orgías que uno mira y todo eso que supuestamente sucedió, que tiene algo de cierto y algo de no cierto, mucho de ficción. Lo cierto es que uno encuentra, cuando termina el papado de este Papa Alejandro, cuando fallece, encontramos un estado totalmente fuerte, robusto, sin casi prácticamente señores feudales, todos exterminados. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué este Papa pudo y desde el primer Papa, Pedro, hasta sobre todo a partir de la Edad Media que empiezan a tener fuerza, no pudieron hacerlo y este Papa lo logró en menos de 10 años? ¿Qué sucedió ahí? Vemos una concentración de poder, vemos realmente un Estado moderno con funcionarios, con leyes escritas, con el monopolio de la violencia, algo que es fundamental para un Estado moderno, ¿no? Tener monopolio de la violencia y dominio de un territorio. Argentina tiene eso, con las dificultades, ¿no? Tiene su burocracia, tiene el monopolio de la violencia legítima, tiene el dominio de un territorio. Bueno, esto ya se da en ese momento. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo lo logró? Bueno, leyendo, buscando, investigando, buscando fuentes, usando una de las fuentes más increíbles que están a nuestro alcance, que es El Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Que no lo leí en el idioma original porque no lo puedo manejar tan bien, pero uno puede hacer un análisis de sus discursos, hay muchas muy buenas traducciones. Uno empieza a descubrir que algo se estaba dando y que Maquiavelo lo señala. Maquiavelo dice, inclusive en otro de sus libros, que es El arte de la guerra, él dice que una de las formas de terminar con el problema de la guerra y construir un Estado es terminar con los condottieris. Él sostiene que hay que terminar con los mercenarios. Los condottieris son, para ponerlo en términos actuales, para que pensemos cómo funcionaban estos condottieris, pensemos en la actualidad en los jugadores de fútbol. ¿Sí? Yo pongo en el libro inclusive el ejemplo de los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol es de un país, sí, juega en su selección, pero a la hora del contrato va a donde sea. Y mañana juega River y pasado mañana juegan Boca, si hay negocio, exceptuando algunos como Maradona que ni loco se hubieran puesto la casaca nuestra de River Plate. Lo cierto es que es negocio. Pero lo mismo sucedía con los condottieri. Y muchos condottieri que estaban en el territorio del Papa combatían contra el Papa. Pero si estás dentro del territorio del Papa, ¿cómo puede ser? Porque alguien me paga y no tengo problema. ¿Cómo termina esto? Bueno, en realidad el libro lo que va a intentar demostrar a lo largo de sus hojas, ¿sí? A lo largo de sus páginas, a lo largo de toda la investigación, es que al menos en el caso del Estado papal, se puede verificar que fue la guerra la que construyó el Estado moderno. Obviamente los invito a que lo lean, pero yo comento, no es un spoiler, porque obviamente que hay muchísima información que se va a escapar a esta presentación, pero uno empieza a ver que la guerra empieza a ser fundamental y que llega de la manera más imprevista. Italia era un conglomerado, como dije hoy, de distintos tipos de gobiernos que vivían felices y contentos con sus guerras locales, todo el mundo contento. La guerra era un gran negocio, los condottieri laboraban para uno, trabajaban para el otro, combatían hoy para mí, mañana combatían para el otro. Lo cierto es que en las batallas prácticamente no había muertos, porque yo lo combatía a él, pero él mañana iba a estar al lado mío para combatir a otro lado, ¿para qué lo voy a matar? Eran bastante pacíficas. Hay una famosa batalla que, si no me equivoco, es la de Maclodio, en donde se enfrentan 20.000 contra 10.000 y hay un solo muerto. Y el muerto encima se murió porque se cayó del caballo. O sea, uno dice, ¿pero qué pasaba? Y se tiraban tiros al aire, una cuestión de danza militar en donde hacían maniobras. Bueno, esto lo señala Maquiavelo. Y uno empieza a investigar y se da cuenta que sí, la guerra hasta ese momento no producía ningún cambio. Sin embargo, para el comienzo del papado de este Alejandro VI Borgia, se produce lo que yo llamo la Primera Guerra Mundial. Es decir, la primera mundialización de las guerras. Los franceses invaden Italia porque tienen reclamos de territorios, los españoles que en ese momento empiezan a crecer como una potencia también reclaman territorios del sur, los alemanes que se unifican en un imperio también reclaman su porción de tierra,
empieza a aparecer un sinnúmero de países que se van a combatir directamente a Italia, a llevarse una porción de Italia, y muchos lo logran. El norte queda para Francia, el sur queda para España, los alemanes logran ventajas económicas, y en el medio este reino que era el Estado Pontificio, que estaba dividido, aparece totalmente consolidado por esta guerra externa, por esta violencia permanente. Y finalmente, como para redondear, porque bueno, no es la intención retenerlos mucho, y aparte porque justamente la idea era contarles un poquito cómo venía esta cuestión y el porqué de hacer un libro que tiene que ver con la guerra y los estados. Lo cierto es que uno puede terminar verificando, al menos a través de sus páginas, y no de forma concluyente, porque está claro que todo es una multiplicidad de causas, y lo que sucedía en Francia, lo que sucedía en Italia, y lo que sucedía en España, y lo que sucedía en Alemania, está mezclado con todo lo que yo les comenté de la burguesía, de lo económico, de lo social, de lo cultural. Pero lo cierto es que en el caso pontificio la guerra es fundamental para construir al Estado papal. Esto me lleva a pensar que, como no se ha hecho estudios en este sentido, que eso también me sorprendió buscando a ver qué autores trabajaron en la construcción del Estado a través de la guerra, no encontré prácticamente. Es más, me sorprende que el único que lo haya visto realmente haya sido Maquiavelo. Maquiavelo dice, no sentando el precedente de decir fue la guerra, pero le llama la atención que justamente después de la guerra, el Papa Borgia dice, deja un Estado tan poderoso. Esto lo dice palabras más, palabras menos, no lo cito textual, dice Maquiavelo, cuando muere Alejandro VI, le deja al Papa Julio II, aquel que obliga de alguna manera a Miguel Ángel a pintar la Capilla Sixtina por su tío, que era el Papa Sixto, que había dejado esa capilla horrorosa, y él dice, quiero recordar a mi tío haciendo una gran obra, y lo obliga iba a decir a Maquiavelo, a Miguel Ángel a hacer la Capilla Sixtina. Bueno, Julio II le deja un Estado tan fuerte a Julio II que el mismo Julio II se calza una armadura y va a la guerra contra Francia y la derrota, dando a otros, haciendo una gran liga, pero a la altura de los demás. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Nadie lo vio? Bueno, sí lo ve Maquiavelo. Y yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto esto que sucede en el minúsculo Estado Pontificio pasa en otros lugares? Bueno, realmente eso sería lo interesante. Lo que me parece que lo bueno del libro es que no es concluyente en el sentido absoluto, ¿no? En la historia nosotros no hacemos ciencia exacta. No podemos asegurar esto fue así. Mañana aparece otra teoría mejor y la derriba, y eso es maravilloso. Pero lo interesante es que hay suficientes pruebas para demostrar que el Estado Pontificio tuvo, al menos el Estado moderno, su génesis en la guerra. Y esto es interesante porque uno podría preguntarse hasta qué punto no es así en el resto de los países. Y me vengo a la Argentina, que esto excede el libro, pero piensen, en esto van a conocer más que esta cuestión que yo les comento del mundo renacentista. No tienen por qué saberlo porque es el área de un especialista, pero cuando uno piensa en la historia argentina, va a encontrarse con las guerras de la Revolución, va a encontrarse con más de 60 años de guerras civiles, va a encontrarse con, de las 4 guerras internacionales en las cuales nosotros nos enfrentamos, solo una está fuera del periodo, que es Malvinas, siglo XX. El resto, la guerra más grande en la historia de toda Latinoamérica, la guerra más sangrienta, que paradójicamente es la única guerra que ganamos, que es la guerra del Paraguay, también estuvo en la génesis del Estado moderno. El Estado moderno argentino surge después, surge en 1880. La guerra es la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, tan tristemente célebre, es del 65 hasta 1870. ¿Tuvo que ver con la construcción del Estado moderno argentino? Y esto viene a colación, y con esto cierro, a que la historia militar ha sido abandonada durante mucho tiempo. Porque justamente, y nobleza obliga, se enseñó muy mal. En la escuela nos enseñan la historia de San Martín, héroe, como si él solo hubiera hecho un gran militar, indudablemente, Belgrano, pero hay una multiplicidad de actores que nosotros no nombramos, que no conocemos, y que estuvieron, y que fueron partícipes. Nos cuentan una historia militar del hecho, del acontecimiento, de la batalla de Maipú, que hay que recordarla, por supuesto, indudablemente, pero que
al chico o al adulto, no nos dice nada menos que seamos amantes de la historia militar. Y entonces me doy cuenta y pienso y reflexiono con ustedes en este momento que hemos enseñado mal la historia. La contamos como un hecho militar y político y no como un todo, una mezcla. La guerra está presente, sí, indudablemente, pero al ser mal enseñada, las últimas generaciones de los historiadores hoy obviamente no hablan de la guerra. ¿Por qué? Se enseñó mal, porque nos contaron mal la historia. E hicieron una historia justamente de buenos y malos. ¿Sí? Antes el malo era Rosas, antes el malo era, Francisco Solano López, en el caso de Paraguay. Después vino la guerra, vino la historia que nos va a decir, no, ahora es bueno Rosas, como si Rosas haya sido un incólume. O sea, podemos decir que en muchos aspectos era bastante bravo don Juan Manuel. Y ahora el bueno es Francisco Solano López, que también fue un tirano durante mucho tiempo. Esto si lo escucha alguien de Paraguay se puede llegar a molestar porque es su héroe máximo, pero cuando contamos la historia, la contamos desde el lado de los buenos y los malos, en un maniqueísmo ideológico que si no es de derecha es de izquierda, y en realidad la guerra y la historia y todo lo que sucedió es un todo. Que tenemos que analizar volviendo a meter dentro de la coctelera a todo y no dejando a la guerra afuera, que, insisto, por mal enseñada nos dejó esa idea, esa sensación de que este es un país de héroes y en realidad es un país de seres humanos, con gente que ha hecho cosas increíbles, pero que es interesante bajarlas del pedestal y empezar a analizarlas como seres humanos, y eso nos hace ver a un San Martín con aciertos y con errores y lo hace más cercano a nosotros. Y nos permite pensar también en la posibilidad de que, bueno, no es ese superhéroe que yo creí, por lo tanto ya no es tan inalcanzable, yo lo puedo alcanzar, yo puedo hacer grandes cosas. Empezar a enseñar la historia como algo vivo y no como algo muerto. Y a los seres que hoy los reconocemos como próceres, como seres humanos, con aciertos y con errores, con cosas buenas y cosas malas. Entonces, para cerrar, la idea del libro es en realidad el puntapié inicial para empezar a construir una historia viva, no una historia de bronce, no una historia de héroes, sino una historia de seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, que estuvieron en esas guerras y que fueron partícipes de una construcción y que muchas veces están silenciados por la historia más clásica, que es la del acontecimiento y la del héroe, o la del bueno incólume ahora que aparece como un superhéroe y que en realidad tuvo aciertos y tuvo errores. Bueno, era un poquito eso. Me fui un poco por las nubes, pero la idea era un poco comentar también lo que venía después. Les agradezco muchísimo la paciencia y bueno, y muchísimas gracias por haber venido.